Bienvenidos a Alma en Progreso. Hoy os hablaré del apasionante mundo de Rudolf Steiner y su profunda obra maestra, La ciencia oculta. Es una exploración de la filosofía esotérica de Steiner, que busca revelar los hilos ocultos que conectan nuestro mundo físico con el reino espiritual. El pensamiento poco convencional y las poderosas ideas de Steiner lo convirtieron en una figura única en la historia de la filosofía. Hoy nos sumergimos profundamente en la ciencia oculta de Steiner, desentrañando sus misterios y sacando a la luz sus profundas verdades. Rudolf Steiner, nacido en 1861, inició su andadura intelectual en el ámbito de la filosofía y la espiritualidad en una época en la que el materialismo racional dominaba el pensamiento filosófico occidental. Su compromiso de cerrar la brecha entre los reinos científico y espiritual lo llevó por un camino de profunda introspección y exploración, que finalmente culminó con la generación de su sistema de pensamiento único, la antroposofía. Este principio rector sirvió como marco de su obra fundamental, La ciencia oculta. Publicado en 1909, La ciencia oculta representó el intento de Steiner de revelar los fundamentos esotéricos del universo y sus intersecciones con el conocimiento humano. Al hacerlo, propuso una comprensión holística del cosmos, en la que los mundos espiritual y físico no eran entidades separadas sino aspectos interconectados de una realidad singular, estableciendo un manto para la alineación de la ciencia y la espiritualidad. Una de las ideas centrales de la antroposofía es el concepto de reencarnación y karma, que expresa que el desarrollo humano no se limita a una vida sino que es parte de un ciclo más amplio de evolución espiritual. Estas ideas, marcadamente diferentes del pensamiento científico convencional, son parte integral de las proposiciones de Steiner en la ciencia oculta. Ofrecen una perspectiva única sobre la vida y el universo, desafiando nuestras visiones convencionales. La ciencia oculta también comprende los estudios detallados de Steiner sobre la fuerza generalizada de la fisis, la naturaleza formativa oculta de la existencia. Reconoció la fisis como la ciencia oculta del mundo natural, el modelo espiritual que sustentaba el reino material. Al estudiar el funcionamiento de la fisis, Steiner profundizó en la relación entre los procesos vitales y el éter cósmico, intentando exponer las vías que se cruzan entre lo visible y lo invisible. Partiendo de la visión cartesiana que considera el cuerpo humano como una mera máquina física, la ciencia oculta de Steiner equipara el cuerpo humano con un cosmos en sí mismo, entrelazando sutilmente el proceso de la vida cósmica con la estructura de nuestra anatomía. Esta íntima relación entre la fisiología humana y los procesos universales, según Steiner, informa el tejido mismo de la conciencia humana. La sabiduría esotérica de Steiner no se limitó a reflexiones abstractas, sino que también se extendió a una guía práctica para una vida armoniosa. Creía en el desarrollo de las capacidades espirituales del individuo, haciéndolo más en sintonía con el funcionamiento oculto del universo. En la ciencia oculta, Steiner esbozó varios ejercicios meditativos y principios morales para lograr esta conciencia superior, fundamentando su filosofía trascendental en métodos accesibles a todos. Las ideas únicas de Steiner también se reflejan en su conceptualización del arte y la belleza. Según Steiner, el verdadero arte no solo debería apelar a los sentidos sino que debería actuar como un medio para que el alma humana se conecte con los reinos espirituales. Así, el arte, en su verdadera esencia, se convierte en un instrumento de profunda transformación espiritual, tema recurrente que se encuentra en la ciencia oculta. La ciencia oculta también ofreció una comprensión alternativa de la historia y la sociología. Steiner propuso una mirada a la evolución humana colectiva, los cambios espirituales, sociales y culturales que la humanidad ha experimentado y que potencialmente sufrirá, como un llamado a una comprensión holística del universo y nuestro lugar dentro de él. La ciencia oculta ve el mundo físico no como una fuerza ciega, sino como una interacción armoniosa de fuerzas materiales, espirituales y cósmicas. El enfoque único de Steiner unió la ciencia y la espiritualidad, acercándolas, bajo un techo de antroposofía. Esta unidad fue, y sigue siendo, fundamental para la búsqueda humana de la verdad y el significado últimos. A pesar de las poderosas ideas propagadas por la ciencia oculta, el enfoque revolucionario de Steiner no fue ampliamente aceptado durante su época. El desafío de su paradigma holístico a las filosofías reduccionistas tradicionales creó resistencia en la comunidad científica. Incluso hoy en día, sus ideas siguen siendo polémicas y provocan debates sobre la naturaleza misma de la realidad y el alcance del conocimiento humano. Sin embargo, la obra de Steiner perdura y su resonancia se extiende mucho más allá de los límites físicos de su publicación. Sus ideas han encontrado un terreno fértil en innumerables campos, desde la educación hasta la agricultura, desde la atención sanitaria hasta las finanzas. El atractivo de Steiner reside en la profunda sabiduría que ofrece, una fuente de conocimiento que puede guiarnos hacia un futuro más armonioso basado en la interconexión y el respeto mutuo. La relevancia duradera de la ciencia oculta radica en la visión pionera de Steiner de un mundo posmaterialista,
donde la ciencia está impregnada de visión espiritual, y la espiritualidad surge de una comprensión profunda del mundo natural. Esta novedosa síntesis de sabiduría centenaria y ciencia moderna continúa inspirándonos y desafiándonos, recordándonos que debajo de la cacofonía del discurso contemporáneo, hay armonías más profundas esperando ser escuchadas. La ciencia oculta de Rudolf Steiner representa un paso audaz y decidido en la expansión del conocimiento humano, animándonos a mirar más allá de la miopía del pensamiento reduccionista y abrazar una visión más holística del universo. En una época cada vez más definida por el avance tecnológico, la obra de Steiner nos invita a recordar la esencia espiritual que sustenta nuestra existencia material, guiándonos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que habitamos. La ciencia oculta de Steiner sirvió como faro de luz en un entorno intelectual eclipsado por la rígida dicotomía entre ciencia y espiritualidad. Su esfuerzo por unificar los reinos aparentemente dispares no solo impactó el desarrollo de la antroposofía, sino que también influyó en gran medida en diversas áreas del esfuerzo humano, dejando un legado profundo y multifacético que continúa inspirando y provocando investigaciones. El atractivo de la ciencia oculta tiene sus raíces en su armoniosa combinación de intuición e intelecto, su fusión de ciencia y espiritualidad. El anhelo profundamente arraigado de Steiner por el descubrimiento de los aspectos elementales genuinos de la existencia humana define el corazón de este trabajo fundamental, convirtiéndolo en un poderoso catalizador para la transformación personal, la renovación social. El legado perdurable de Steiner radica en abrir un camino hacia un mundo más interconectado, donde la ciencia y la espiritualidad coexistan, se inspiren mutuamente, se transmuten y evolucionen. Sus visionarias ideas sobre la ciencia oculta de la vida continúan dando forma a los discursos en múltiples campos, preparando el escenario para un mundo que reconoce, respeta y busca constantemente profundizar su comprensión de la unidad fundamental que subyace a toda existencia. Al concluir nuestro viaje al mundo de la ciencia oculta, debemos recordar que su propósito no es proporcionar respuestas finales, sino provocar indagación, inspirar introspección y animarnos a aventurarnos más allá de los horizontes familiares de nuestro conocimiento. En palabras del propio sabio, el mundo en el que vivimos nunca puede considerarse como una mera transformación de fuerzas mecánicas y físicas, sino como la expresión de seres espirituales. La ciencia oculta, aunque se publicó hace más de un siglo, continúa iluminando el camino hacia un futuro que integre de manera integral el conocimiento científico, la sabiduría experiencial y la percepción espiritual. Su relevancia en nuestro mundo en rápida evolución es un tributo a la visión profética de Steiner, y su compromiso duradero de revelar la unificación en la diversidad. En este libro, Steiner expone sus ideas sobre la realidad espiritual que subyace al mundo físico, y cómo el ser humano puede percibir y comprender estas dimensiones ocultas a través del desarrollo espiritual. Ideas principales: la naturaleza del ser humano. Descripción: Steiner describe al ser humano como un ser compuesto de cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y yo. Ejemplo: el cuerpo físico es nuestra forma tangible, el cuerpo etérico es la fuerza vital que nos anima, el cuerpo astral está relacionado con nuestras emociones y el yo es la identidad espiritual. El mundo espiritual. Descripción: existen realidades espirituales que son tan objetivas como el mundo físico, pero requieren desarrollo interior para ser percibidas. Ejemplo: así como los sentidos físicos nos permiten percibir el mundo material, el desarrollo espiritual nos permite percibir el mundo espiritual. Desarrollo espiritual. Descripción: a través de la meditación y otros ejercicios espirituales, uno puede desarrollar la capacidad de percibir el mundo espiritual. Ejemplo: la meditación diaria puede ayudarnos a desarrollar una percepción más profunda de nosotros mismos y del entorno espiritual. Evolución del ser humano. Descripción: la evolución humana no es solo física, sino también espiritual, avanzando hacia estados superiores de conciencia. Ejemplo: así como el ser humano ha evolucionado físicamente a lo largo de millones de años, también está destinado a evolucionar espiritualmente. La reencarnación y el karma. Descripción: la vida del ser humano no se limita a una única existencia, atravesamos múltiples vidas y cada una está influenciada por nuestras acciones pasadas, karma. Ejemplo: nuestras acciones actuales influyen en nuestras futuras encarnaciones, promoviendo un ciclo de aprendizaje y crecimiento. El conocimiento iniciático. Descripción: el conocimiento oculto ha sido transmitido a través de las edades por individuos iniciados en los misterios espirituales. Ejemplo: los antiguos misterios egipcios y griegos son ejemplos de tradiciones que han preservado este conocimiento. Los planos de existencia. Descripción: existen múltiples planos de existencia más allá del físico, cada uno con sus propias leyes y características. Ejemplo: el plano astral es un ámbito donde se manifiestan nuestras emociones y deseos, mientras que el plano devachánico es un ámbito de pura armonía espiritual. El papel de las jerarquías espirituales. Descripción:
seres espirituales de diversas jerarquías, ángeles, arcángeles, etc. Juegan roles cruciales en la evolución del universo y del ser humano. Ejemplo, los ángeles guardianes son ejemplos de seres espirituales que guían y protegen a los humanos en su camino espiritual. La ciencia espiritual y la ciencia material. Descripción: la ciencia material estudia el mundo físico, mientras que la ciencia espiritual investiga las realidades suprasensibles. Ejemplo, la física estudia las leyes de la materia, mientras que la antroposofía estudia las leyes del espíritu. El futuro de la humanidad. Descripción: la humanidad está destinada a desarrollar una conciencia cada vez más elevada, integrando lo espiritual con lo material. Ejemplo, las futuras generaciones tendrán una mayor comprensión de la interconexión entre lo espiritual y lo físico, promoviendo una civilización más armoniosa. Aplicación práctica: meditación diaria, incorporar prácticas de meditación para desarrollar una percepción espiritual. Autoconocimiento: reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto en nuestras vidas presentes y futuras. Educación espiritual: incluir estudios sobre las realidades espirituales en la educación para promover una comprensión holística del ser humano. Desarrollo ético: actuar con conciencia del impacto kármico de nuestras acciones. Este resumen y análisis te brinda una comprensión general de las ideas de Steiner en la ciencia oculta y su aplicación práctica. Gracias por acompañarme en este esclarecedor viaje hacia la ciencia oculta de Rudolf Steiner. Espero que haya inspirado pensamientos interesantes y haya encendido una chispa para profundizar en la enigmática relación entre el mundo visible y los reinos invisibles. Hasta la próxima.